Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Ser lo que soy. Mi nombre es Carolina Colmenares y quiero saludarlos de vuelta para las personas que hacen seguimiento al podcast y que han escuchado los últimos episodios. Bueno, pueden ver que hace rato no publicaba un episodio, no por no querer, sino porque realmente ha habido unas semanas súper moviditas, también la llegada del verano, un montón de trabajo. Entonces, bueno, dije, ya, necesito sacar episodio porque es que no puedo más conmigo misma. Y además, también contarles que estos últimos días, yo soy una persona como súper sensible y como muy de sentir el impulso. Como buena Aries que soy una persona que siente las cosas y siente esta gran necesidad de comunicarlas y expresarlas. Y por eso van a entender también el episodio del día de hoy. Hoy tengo muchas ganas de hablar de las 5 heridas del alma. Y antes de contarles qué son las 5 heridas, voy a contarles también un poco cómo me surge esta idea de episodio. Y es, bueno, yo soy, para las personas que no me conocen, pero también esto tiene que ver con el episodio, yo soy psicoterapeuta, me he formado en Gestalt, en terapias contextuales, soy también terapeuta sistémica, consteladora familiar, entonces digamos que llevo muchísimos años de trabajo personal, de retiro, de muchísimo trabajo en lo personal y trabajo sobre lo que es el carácter, que es también un poco lo que les explicaré el día de hoy. ¿Y qué es el carácter, básicamente? De hecho, esto lo trabajó Claudio Naranjo, que para quienes no lo conocen, Claudio Naranjo fue un gran maestro chileno y él básicamente fue el creador de lo que es el eneagrama, que básicamente es el estudio de los 9 tipos de personalidad. Y cada personalidad tiene un subtipo. El episodio de hoy no será sobre eneagrama, sin embargo es un tema muy interesante. Pero resulta que, ¿qué es lo que pasa? Que detrás de cada tipo de personalidad hay una herida que determina el carácter, es decir, la personalidad de la persona, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Algo que yo también digo mucho es que no hay nada gratis. Cuando tú conoces a alguien o cuando te ves a ti mismo y tú te preguntas, ¿yo por qué carajo soy como soy? Tienes que entender que tú no eres como eres gratis. Obviamente hay cosas que digamos que son heredadas genéticamente, también está la educación, la cultura, los condicionamientos familiares. Obviamente todas esas cosas moldean quién eres, pero tu personalidad no es gratuita y hay algo que determina profundamente tu carácter, tu personalidad, que son las heridas del alma. Y esto es lo que quiero que profundicemos. Ahora, yo les iba contando el por qué quiero hablar de este tema, ¿no? Y es porque esta historia tiene 2 partes. La primera parte es que yo, cuando me formé en Gestalt, una formación de 3 años, una formación experiencial, con un grandísimo terapeuta y curandero colombiano, mejor dicho, fue discípulo, amigo, compañerísimo de Claudio Naranjo, también tuvo contacto con Bert Hellinger. Bueno, digamos que es una escuela que tuvo una influencia importante, también trabajábamos mucho con chamanismo. Bueno, el caso es que en toda esta formación trabajamos mucho en entender el carácter y trabajamos mucho sobre lo que es el eneagrama, porque tú para ser terapeuta y para poder realmente llevar un camino de acompañamiento a los demás es muy importante y como principal el camino que tú recorres contigo mismo, contigo misma. Tú contigo recorrer y conocer tu oscuridad, tus propias heridas para poder acompañar al otro adecuadamente. Y uno de los talleres era las heridas del alma. Entonces yo solamente voy a resumir diciendo que yo salí de ese taller con una depresión de 2 meses. ¿Por qué? Porque me di cuenta que tenía todas las heridas, pero requete activas. Y lo más heavy de todo esto es que yo obviamente siempre tuve mis temas de depresión, de ansiedad. Para las personas que me conocen y han escuchado otros episodios saben que pues yo no lo oculto, yo hablo mucho sobre mis propios problemas de salud mental y cómo he hecho un trabajo extensivo por estar bien, que a día de hoy lo que más me impresiona, obviamente yo no voy a decir, ay, todo es maravilloso, no, pero soy una persona que al haber hecho todo este recorrido tiene muchas herramientas para poder estar bien. Entonces, eso me hace muy feliz, por un lado,
Pero por otro lado también las heridas, algo que uno tiene que entender es que siempre van a estar ahí. Siempre van a estar ahí. Entonces, algo que yo aprendí en este taller de las heridas fue identificarlas, también muchas veces a raíz de la propia ignorancia con uno mismo, que yo creo que la mayoría de las personas tienen esto, no porque quieran, sino porque uno simplemente no es consciente de las heridas que tiene, uno no es consciente del daño que pudieron haber hecho ciertos comportamientos, actitudes, frases, dinámicas del sistema familiar, y no solo familiar, o sea, el contexto educativo, la sociedad, la cultura, todo esto también maltrata mucho. Y algo que también quiero que tengamos en cuenta es que las heridas emocionales, que ya entraremos profundamente en ello, las heridas emocionales son una parte inherente de nuestra condición humana. Empecemos porque el primer trauma del ser humano es nacer. Vamos a imaginar un bebecito, un bebé en un vientre. No, de hecho los traumas vienen antes de nacer. Entonces imaginemos que un bebé está en un vientre, pero imaginemos que es un vientre que lo desea para empezar. Él está ahí, o ella está ahí en un spa calentito, de agua, ¿no? Calientita, y de la nada este espacio empieza a contraerse. Esa agua que lo rodeaba comienza a drenarse por el canal vaginal de la madre y el bebé empieza a sentirse sofocado. Entonces, esto es hermoso también, el parto es algo hermoso y el bebé empieza en su primera batalla de la vida y es nacer. Entonces el bebé comienza a posicionarse, si es que lo logra, porque hay bebecitos que están torcidos y bueno, los médicos les tienen que hacer maniobras para que estén alineados y el bebé empieza a empujar. Y esta es la primera gran lucha y batalla ganada del bebé. Entonces, es una batalla ganada, sí, pero también es un trauma. Ahora vamos a imaginar el escenario opuesto, que el bebé está en un vientre que no lo desea. Y aquí vamos a comenzar con lo que sería la primera herida del alma, que es la herida de rechazo. Vamos a imaginar que ese bebé es concebido en un vientre que no lo desea. No lo desea por muchas razones. Ojo, hay personas que tienen herida de rechazo y aún así sus padres lo querían. Pero ¿qué sucede? Aquí podemos irnos a la madre. Imaginemos que, pues bueno, hay todo tipo de casos, ¿no? Una mamá que a lo mejor no quería al bebé. Ese es el primer caso, no lo quería, lo tuvo con un one night stand, con un hombre con el que se acostó una vez, o de pronto no lo quería porque están en guerra. Vamos a imaginar, pues bueno, el mundo ha estado en guerra desde que surgió, literalmente la humanidad es también inherente a nuestra condición humana la guerra. Bueno, no sé si sea inherente, pero históricamente ha habido guerra siempre. Entonces, bueno, yo me atrevo a decir que es parte de nuestra condición humana y de esta dimensión en la que estamos, la guerra, ¿no? Entonces vamos a imaginar que por el contexto esa mamá siente un rechazo hacia ese embarazo, casos de violencia, a lo mejor la madre estaba en una situación difícil o también algo que sucede, que es muy común, y es que imaginemos que la mujer queda embarazada y durante ese embarazo hay una pérdida. Pierde a uno de sus padres o a la pareja. Entonces, todas estas situaciones traumáticas pueden llegar a generar un rechazo consciente o inconsciente de ese bebé. Esto ya genera una herida, una huella energética y no solo energética, corporal, física, psicológica, emocional en ese bebé que viene fecundándose en la madre. Esta es la primera herida. Ya después vamos a profundizar. Voy a nombrar todas las heridas de una vez. La segunda herida es la herida del abandono. Un abandono que uno piensa en abandono y uno se imagina, ¿no? La típica escena de dejan el bebé en la puerta de una casa y se van. No necesariamente es así. La herida también puede ser emocional, un abandono emocional porque los padres no estaban presentes a nivel emocional. Puede que hayan estado a nivel físico, obviamente también un abandono de que mi mamá se fue porque se fue o mi padre se fue. Esto también es herida de abandono. La tercera herida es la herida, o sea, no tienen un orden, ¿vale? O sea, no es que esta vaya primero y esta después, no. La tercera herida es la herida de injusticia, que hay muchas personas que tienen como esto muy presente en sus vidas, ¿no? Y es esta sensación de desequilibrio, no hay justicia, de esto no debió pasar en los sistemas familiares.
La cuarta herida es la herida de traición. Esto, bueno, para los que saben de eneagrama, esto está muy ligado con el eneatipo 8. Pero bueno, como les digo, no voy a entrar mucho en eneagrama. Y por último, la herida número 5 es la herida de humillación, que esta herida, bueno, todas duelen mucho, pero esta herida duele muchísimo, que es, también tiene una mezcla de rechazo, evidentemente, porque hay un rechazo a cómo es la persona, pero aquí viene el componente de humillación, de hacer sentir a la persona que hay algo que está mal en ellas. Entonces, estas son las 5 heridas de las cuales voy a hablar un poco más a profundidad en este podcast y también, bueno, creo que he estado hablando y como divagando un poco, pero lo que les estaba contando de la historia de por qué llego a este episodio es porque en el taller de Gestalt salí 2 meses súper depresiva al darme cuenta que tenía todas estas heridas, pero muy marcadas. Y la segunda parte de la historia que no la conté, porque me fui divagando de una vez, es que estos días yo he venido conectando mucho con una herida que realmente nunca pensé que fuera la principal, pero creo que está muy fuerte en mí y es la herida de rechazo. He venido conectando con esta herida y que tiene mucho sentido. Es que ahorita ya es que ustedes van a entender todo. O sea, cuando yo les hable de los efectos psicológicos, emocionales de cada herida, van a entender absolutamente todo. El caso es que he conectado mucho con esta herida estos días. He tenido no tanto una crisis porque igual la he navegado, pero pues he sentido mucho dolor y más que castigarme con el pensamiento, porque obviamente todas estas heridas generan, digamos que como unas gafas. A mí me encanta pensar las heridas como gafas, como lentes a través de los cuales tú ves e interpretas la vida, porque es que la vida es eso, la vida es una interpretación. Tu mente está hecha para interpretar todo lo que pasa. Entonces, tú cuando tienes estas heridas, tú tienes estas gafas, entonces todo lo que te pasa lo interpretas con la herida de rechazo, de humillación, de injusticia, de traición, de abandono. Entonces, obviamente, esto se convierte ¿en qué? En pensamientos intrusivos de no soy suficiente, no merezco, no valgo la pena, bla, 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 bla. Y te castigas emocionalmente y te sientes terrible. Entonces yo, desde mi nivel de conciencia en el que estoy y desde mi nivel de trabajo personal, pues he venido trabajándolo con muchísima compasión y amor propio. Entonces por eso dije, bueno, tengo que hablar urgentemente de este tema, porque me parece un tema que de por sí es muy interesante para conocernos, pero también como un acto de amor hacia mí misma. Entonces, bueno, dada esta introducción, señores y señoras, porque siento que he divagado un poco, vamos a ir profundizando en cada una de las heridas. Entonces, como ya les contaba, la primera herida es el rechazo, pero antes de eso... Oigan, perdón, o sea, realmente no he tenido estructura, pero algo que tenemos que entender y de por qué se habla de las 5 heridas del alma es que estas heridas, como les decía, moldean el carácter de la persona, pero también, básicamente, estas heridas que va experimentando el feto, como ya vimos en la de rechazo, y el bebé y el niño en el desarrollo, es que esto se vuelve también en mecanismos de defensa que este niño va a utilizar para adaptarse a la vida, para sobrevivir, para ser amado, para amar, para ser visto, para ser validado, para ser perteneciente. El niño se va a adaptar a partir de la herida y de las heridas que tenga. Entonces, algo que tenemos que entender también con esto es que el niño aprende a amar a los demás a partir de estas heridas, a recibir el amor que cree que merece y también, súper importante, a amarse a sí mismo en el mismo grado en que ama y recibe amor a partir de estas heridas. Entonces, bueno, no se preocupen que ya lo vamos a ir entendiendo mucho más. Volvamos nuevamente a la herida de rechazo. Como les digo, esta es realmente la herida más antigua, por así decirlo, por lo que se genera desde antes de la concepción. Y algo que a mí me gusta explicar es que básicamente un feto se crea con la energía
y con las células, con la sangre, con todo de la madre y del padre. Entonces, si la madre, principalmente de la madre, ¿vale? Si la madre de por sí ya tiene una herida de rechazo ella misma, pues es muy probable que todo esto que ella siente y piensa dentro de sí misma, pues también se comience a transmitir a ese bebé. Entonces esa herida de rechazo, como les digo, surge desde un rechazo explícito de no queríamos tener a este niño, como de un rechazo inconsciente por la circunstancia que haya estado atravesando el padre y la madre. Cuando uno se va, digamos que a los textos que explican esto, dicen que la herida de rechazo se genera por el padre del mismo sexo. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo. Yo siento que la herida de rechazo también pega muy duro cuando si yo, digamos, soy mujer y me rechaza mi padre, eso también pega muy duro. Pero sí es cierto que cuando te rechaza el progenitor de tu mismo sexo, ¿esto qué genera? Genera una creencia de que uno no tiene derecho a existir, y esto es muy grave, les voy a decir por qué. Porque se genera una sensación de que no se tiene dignidad. Miren, yo dentro de mi crisis de estos días, la dignidad, es que se les juro, estoy que me tatúo dignidad en la cabeza, porque es que la dignidad, ¿qué significa? La dignidad, les voy a literalmente decir el significado de la dignidad según la Real Academia Española, y es: la dignidad es el valor intrínseco e incondicional que posee todo ser humano por el simple hecho de existir. Ojo con la profundidad de esto que les estoy diciendo. El hecho de que tú existas ya te hace digno. Es que, pucha, existir es un milagro. Realmente, si nos ponemos a pensar en todo lo que tuvo que suceder históricamente, sistémicamente, para que tú existas hoy, es un milagro. Y tener la dignidad rota, dañada por un rechazo, esto es muy duro. Y genera en el niño, en la niña, en esta personita que cree que no tiene derecho a existir. ¿Por qué? Porque mi padre no me quiere, porque pues digo padre, pero es mis padres me rechazan. Entonces, ¿qué sucede? En este carácter de estas personas hay un gran miedo, y son personas que viven con pánico, personas que viven con miedo de la vida. Entonces tienen actitudes y comportamientos asociadas con el huir. ¿Cuál es el mecanismo de defensa? Huir. Y esto me da risa porque yo soy una persona muy huidiza y he trabajado mucho por quedarme, por estar en mí también, por habitar mi propio cuerpo, porque las personas que tienen esta herida muy fuerte son personas que buscan constantemente el huir incluso de sí mismas. Entonces son personas que en vez de afrontar la vida, las situaciones, tienden a escapar y a huir. También son personas que tienen mucho pensamientos de que no valen nada, de que valen poca cosa, sienten mucha insatisfacción. Ay, que esto, miren, a mí me duele decirlo porque yo he sufrido mucho esto. De hecho, mi pareja y pues lo sabe mejor que nadie, y es como que yo tengo una gran herida de insuficiencia, el sentir que no soy suficiente. Miro mi vida y digo, pucha, es que usted es una berraca, yo soy una berraca, y al mismo tiempo siento mucha insuficiencia. Y bueno, me duele, trataré de no ponerme a llorar haciendo este episodio, pero bueno, lo he trabajado, entonces podemos transitarlo. Por otro lado, bueno, ¿qué otras características tiene la herida de rechazo? Son personas que obviamente tienen una autoestima muy golpeada, se perciben distintos o raros con respecto a su familia, que esto a mí sí me golpea mucho porque yo sí he recibido mucho rechazo de mi familia, no tanto de mis padres. Bueno, y acá hay otra historia que les quiero contar, pero a lo que iba es que sí he recibido mucho rechazo de mi familia porque, bueno, básicamente yo soy una excluida de mi sistema familiar junto con mi hermano. Mis padres también tienen sus heridas de rechazo, entonces digamos que nosotros somos excluidos por una gran parte de la familia, en el sentido de que nosotros no hemos sido tenidos en cuenta para nada. Por ejemplo, mis primos se han venido casando y a mí no me han invitado a ningún matrimonio, es decir, yo no existo para ellos, y esto duele.
Esto duele, pero bueno, también uno aprende a amarse a uno mismo tal cual y a conseguir su propia comunidad y tribu de personas y amigos que te aman por lo que eres, y esto es súper importante. Pero bueno, otra cosa que yo quería añadir, de que yo como tal no he recibido un rechazo de que mis padres no me querían, pero que sí genera un poco esta herida de rechazo también. Los juicios, las críticas a ese niño o a esa niña, críticas por su personalidad, por su aspecto físico, por sus gustos, todo esto genera esta sensación de yo no soy suficiente y hay algo que no es adecuado en mí. Esto es importante también tenerlo en cuenta. También las personas que tienen herida de rechazo se sienten incomprendidas por los demás y por la sociedad en general. Entonces son personas que sienten que no encajan, que esto me da risa porque yo también lo siento mucho, como esta sensación de yo no pertenezco a ningún lugar, de yo no soy realmente incluida en ciertos grupos, en ciertas comunidades, por así decirlo, o aunque sí lo sea, hay una sensación como de yo no encajo mucho ahí. Entonces, pues bueno, esto también, también personas que huyen a través de pues alcohol, las drogas, digamos que astralmente, en el sentido de personas que están muy desconectadas de la realidad, ¿no? Como estas personas que uno siente que ve y están como en otra dimensión, por así decirlo. También, por ejemplo, los videojuegos, las redes sociales, todo esto también se vuelve una manera de estar huyendo. Entonces, como resumen en general, las personas con herida de rechazo puede ser que haya sido algo consciente o inconsciente. También, por ejemplo, algo que me faltó decir, si mi madre intentó abortarme y me tuvo, claramente esto es herida de rechazo. Puede que mi madre después me haya amado con todo su corazón, pero ahí está impregnada energéticamente la herida de rechazo. Entonces esto genera en la persona pensamientos de no soy suficiente, no tengo derecho a existir, no soy amado, no encajo, no pertenezco. Literalmente me estoy describiendo a mí misma. Y algo que también es muy interesante de las personas que estudian el carácter es que esto también tiene un impacto en la caracterología, en el cuerpo. O sea, tu carácter físico también tiene un impacto que muchas veces no encaja. Porque, por ejemplo, yo les voy a describir cómo es el carácter del rechazo y a mí no me identifica porque yo soy una persona, no me considero ni muy delgada ni con sobrepeso, pero soy una persona con músculo, pues porque también hago mucho ejercicio, pero también con algo de grasa corporal. Entonces, digamos que, a ver, se los digo así, una persona con carácter de rechazo físico son personas muy delgadas, muy estrechas, son personas que tú les ves el pecho y lo tienen algo colapsado, en el sentido de que tienen el pecho como oprimido, que esto se ve muy evidente en algunas personas, en otras no tanto. Son personas que suelen tener, digamos que alguna parte del cuerpo asimétrica, personas que por ejemplo tienen un lado del cuerpo más largo que el otro, un brazo más largo. Son personas que tienen los ojos como un poco apagados, la voz débil, no tienen mucha fuerza en la voz, suelen ser personas que tienen problemas de piel, ojo con esto, personas que por ejemplo tienen mucho problema de acné. La piel, que es el órgano más grande del cuerpo, también grita ese rechazo hacia sí mismo. Y como dato curioso, les gusta llevar ropa negra. Entonces, como les digo, hay cosas que si ustedes escuchan, hay cosas que les pueden resonar y otras que no tanto. Pero bueno, es como para conocer un poco las heridas. Vamos a seguir con la herida de abandono. Entonces, ¿cuándo se genera esta herida? Contrario a la del rechazo, que puede ser incluso desde antes de la concepción, la herida del abandono surge como digamos que en el primer año de vida al tercer año, más o menos, y digamos que académicamente se dice que también se da con el padre del sexo opuesto. Pero pues, como les digo, yo siento que esto también se puede generar con el padre del mismo sexo, o sea, yo no generalizaría en que siempre es con el padre del sexo opuesto. Entonces, como les digo, aquí cómo se da la herida de abandono, no porque mis padres se hayan ido y me hayan dejado con otra persona, que sí, o sea, si este es tu caso, claramente aquí también hay herida de abandono, pero como les digo, también hay una herida de abandono emocional muy profunda en donde el bebé
no se sintió sostenido, apoyado o no se le suplieron sus necesidades de amor y de afecto. El primer y el tercer, o sea, digamos que entre el primer y el tercer año de vida es fundamental la conexión del padre con el niño, el sentir que hay una conexión, que si yo lloro soy atendido, atendida, que si tengo hambre me van a nutrir, que si tengo frío me van a calentar. Y el bebé, al no sentir esto, por la situación que sea, porque de pronto mis padres estaban, no sé, conflictos entre ellos, o mis padres trabajaban mucho y les tocaba dejarme. Bueno, aquí podemos ver situaciones mil, ¿vale? Y no se trata como de juzgar a nadie, sino de entender y entendernos. Entonces, cuando el bebé siente esto, ¿cuál es el gran miedo de la persona con herida de abandono? La soledad. Entonces, ¿cuál es la máscara? La máscara es el dependiente. Así como la máscara del rechazo es el huidizo, el que se escapa de todas partes, la máscara del abandono es el dependiente. Entonces, son personas que realmente tienen una necesidad muy profunda por ser amados por el otro y le tienen pánico a la soledad y van a hacer absolutamente todo para no estar solos. Aquí seguramente muchos ya van a estar resonando con esta herida porque creo que es una herida muy común o conocen a alguien que tiene mucho esto. Entonces vamos a ver cuáles son las actitudes y comportamientos de las personas que tienen esta herida activa. Entonces, son personas que les cuesta manejarse a sí mismas, son personas que todo el tiempo necesitan sostén de otras personas, son personas que necesitan sentirse muy apoyados, vistos y validados por otros. También son personas que sufren como de una tristeza muy profunda, ya sea que estén solos o no. Son personas que tienen como esta sensación de tristeza todo el tiempo, que aquí esto me resuena mucho a mí también. Yo de hecho crecí sintiendo un dolor y un vacío muy profundo sin tener razones, porque yo decía, pues digamos que entre comillas todo está bien, pero en el fondo hay mucha tristeza. Son personas que lloran con facilidad, personas como que sienten como mucho compadecimiento hacia sí mismas, personas que muchas veces se les percibe también como dramáticas o que llaman la atención o que se enferman incluso para llamar la atención o dar pena. Son personas que también tienen una actitud muy victimista. Para las personas que conocen el eneagrama, aquí el eneatipo 4, el 4 que digamos que mi maestro lo describía de una manera un poco chistosa y es como personas que les faltó teta, o sea, personas que les faltó chupar teta de mamá, personas que sí, que les faltó mamar, personas que les faltó tomar más leche, recibir más sostén. Entonces son personas que buscan, es feo como suena, pero que buscan chupar teta de otras cosas en la vida. Entonces todo el tiempo están buscando atención, amor, llamar la atención porque les faltó esta teta. Son personas que son como dramáticas, incluso hasta teatrales, que hablan mucho de sí mismas porque en el fondo quieren sentirse pues vistas, ¿no? También personas que dependen mucho de la opinión del otro para tomar decisiones, o sea, tú las ves y no son personas con determinación, o sea, no son personas que dicen, voy a hacer esto y lo hago, no, son personas que están mirando aquí y allá a ver quién les valida estas opiniones o decisiones. Son personas que también tienen cierta inestabilidad emocional en el sentido de que un día están bien, el otro están tristes, entonces como que van fluctuando mucho emocionalmente, que aquí literalmente me estoy describiendo a mí misma. Ya verán por qué yo terminé vuelta mierda después de ese taller, pero bueno, ya lo tengo trabajadito. Entonces, ahora sí nos vamos un poco digamos que la descripción del cuerpo físico. Son personas que suelen ser también como delgadas, pero que les falta tono muscular. Personas que tienen como cierta grasita en la panza, que aquí yo me estoy describiendo 100%. Tienen un sistema muscular poco desarrollado, que esto aquí ya no me describe porque yo sí tengo unos musculotes. Pero bueno, realmente yo no me fijaría tanto en el cuerpo, que obviamente hay personas que uno les ve el cuerpo y dice, wow, esta persona tiene mucho esta herida, pero otras que no tanto. Son personas que tienen ojos grandes, pero también como tristes. Son personas que suelen tener, por ejemplo, que se encorvan, no sé cómo se dice eso, se encuervan, no. Oigan, perdón si lo estoy diciendo mal, pero tienen la espalda con curvatura,
Si alguien sabe cómo carajo se dice eso, por favor díganlo en los comentarios. Entonces, digamos que ese sería el resumen. Y en cuanto a la ropa, así como el de la herida de rechazo lleva ropa negra, estas personas llevan ropa amplia, colgante, como que les cubra el cuerpo. Bueno, vamos a continuar con la herida de humillación. Y esta herida, como les digo, esta herida duele mucho porque es una herida que también tiene esta mezcla de rechazo. Pero son personas en donde se les digamos que en los primeros años de vida, también de primer año, tercer año, también un poco con la de abandono, son personas a las que se les ha reprimido mucho el placer físico. Aquí yo de una no puedo evitar pensar en, por ejemplo, la religión que habla del sexo como si fuese un pecado, entonces no te toques los genitales, no mires tus genitales. Pues ¿por qué? Porque es que el niño tiene una etapa de su desarrollo en donde es completamente normal explorar su cuerpo. Entonces tú vas a ver al niño explorando su cuerpo, tocándose incluso, y esto es completamente normal y natural y sano. Ahora vamos a imaginarnos una mamá o un padre pudoroso, religioso, conservador, que básicamente sataniza los genitales, ¿vale? Entonces aquí se le castiga un poco al niño por su propio cuerpo. Entonces son niños que su desarrollo físico se ve un poco como atravesado por todo esto. La herida de humillación también se llama así, pues porque el niño ha sido humillado por los progenitores por explorar ese placer con sus sentidos. Entonces aquí yo recuerdo casos en mi escuela cuando me formé en Gestalt, de que, por ejemplo, el niño entra en una etapa pues donde es normal la masturbación, está explorando su cuerpo y resulta que su madre entra a su habitación y lo coge masturbándose. Entonces, ¿qué pasa? O a las chicas, de hecho, yo tuve un caso en terapia que la madre pues entró a la habitación, la chica se estaba masturbando y le dijo absolutamente todo, que era una puta, que era una guarra, perdón las groserías, pero básicamente la humilló terriblemente. Entonces el niño aprende que esto es negativo y tiene pues esta sensación de humillación enorme por su propio cuerpo. Entonces la libertad del niño ha sido coartada por una actitud represiva y despreciativa y sintió mucha vergüenza frente a su padre. Y esto, como les digo nuevamente, duele muchísimo. Entonces, ¿cuál es la máscara de la persona con una herida de humillación? El masoquista. Son personas que de cierta manera se castigan mucho a sí mismas. Luego les voy a contar un caso pues heavy, ¿no? De la herida grande. ¿Y cuál es el gran miedo? Así como el miedo de la persona con herida de abandono es la soledad, el miedo de la persona con herida de humillación es la libertad, porque la libertad implica entrar en contacto con todo aquello de sí mismo que fue reprimido, castigado y despreciado en el pasado. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos y actitudes de las personas con una herida de humillación? Por lo general son personas muy bonitas, o sea, personas que son muy serviciales, en donde han priorizado de antemano al padre o la madre, han priorizado lo que el padre siente, ¿no? Como sienten tanta vergüenza, pues siempre han puesto a los demás por encima. Entonces son personas que por lo general tienden a ser misioneras, serviciales, hacen voluntariado, son personas que muchas veces tienden a irse hacia la religión, porque como vienen de pues familias religiosas que los han castigado, pues son personas que tienden a ser religiosas, ¿no? Entonces tienden a buscar un Dios que los ame y los acepte por como son. Personas que suelen desarrollar mucho como la espiritualidad. Personas que les cuesta expresar mucho lo que sienten. ¿Por qué? Porque si expresan lo que dicen, lo que sienten, pues tienen este miedo a ser humillados, a ser reprimidos. Entonces son personas que acumulan muchísimo. Y al acumular, aquí me voy de una al cuerpo. Una persona con herida de humillación son personas que retienen muchísima grasa corporal. Son personas que tienen sobrepeso, personas que tienden a no ser muy altas por lo general, que pues, a ver, como les digo, estos son cosas académicas, por así decirlo, pero no necesariamente. También hay personas altas que tienen mucho sobrepeso y que tienen una herida de humillación tremenda. Entonces son personas que
como que su cuerpo acumula todo lo que no han podido expresar. Entonces son personas que por más de que hagan dieta, hagan ejercicio, hagan lo que sea, son personas que les cuesta muchísimo bajar de peso. Y de hecho les cuento un caso, una persona que estuvo en terapia, pues en Gestalt, terapia intensiva, y se bajó como 20 kilos a punta de terapia. ¿Por qué? Porque se permitió expresar y llorar todo lo que había guardado durante todos los años de su vida. Entonces, bueno, como dato curioso esto. Ahora, volviendo a la máscara del masoquista, son personas que también suelen maltratarse a sí mismas en el sentido de que no se dan su lugar, no se valoran, personas que también pueden llegar a consumir, digamos que, bueno, yo he visto muchos fumadores, por ejemplo, pero personas también aquí que han sido abusadas. Tenemos que pensar que un abuso sexual a un niño es una herida de humillación tremenda. Entonces, son personas que de cierta manera entran en estas dinámicas y patrones de abuso, que si bien salen del sistema familiar, digamos que rompen el abuso ahí, pero el abuso continúa con parejas que las maltratan, que las humillan, con amistades que las humillan, que las maltratan. Tengo el caso de un chico que incluso buscaba ser abusado. La herida era tan grande que su manera de castigarse como que tenía unos pensamientos intrusivos tan fuertes que la manera de castigarse a sí mismo era buscando el abuso. Entonces, claro, aquí ya les estoy contando un caso como muy extremo, pero digamos que en general esto sería la herida de humillación. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente herida, que es la herida de traición. Entonces, ¿cuándo despierta esta herida? Esta herida, si bien puede despertar un poquito más tarde, entre los 2 y los 4 años de edad, ¿por qué? Es interesante porque el niño ya comienza a darse cuenta de cosas. A ver, el niño se da cuenta de cosas siempre, por así decirlo, pero el niño comienza a decepcionarse profundamente por uno de sus padres. Digamos que dice que la herida surge con el padre del sexo opuesto, y con esto les voy a contar una anécdota que, como digo, para los que saben de Enneagrama, miren, no se preocupen, después haré otro episodio de Enneagrama porque lo he mencionado un montón y no he dicho nada. Básicamente, el eneatipo 8 tiene muy marcada la herida de traición. Entonces les voy a contar una anécdota, pues una historia para que sepan de dónde viene. Entonces, un niño de 4 años que ve cómo el padre maltrata a la madre. El padre la golpea y el niño comienza a acumular una rabia y mucha decepción al padre porque el niño ama a su madre, y a los 8 años el niño se enfrenta al padre e intenta sacarlo de la casa. Esta es básicamente una historia del típico eneatipo 8, pero también una historia muy típica de la herida de traición. Entonces el niño o la niña se siente traicionado por el padre del sexo opuesto. Se siente traicionado o manipulado incluso. ¿Manipulado por qué? Porque imaginémonos una familia desestructurada, una familia en donde hay conflicto constante entre el padre y la madre, en donde el padre seduce, entre comillas, al niño. Ay, ven, te invito a tal cosa, lo consiente, pero todo resulta ser una estrategia para maltratar a la madre. Entonces el niño se da cuenta de esto y ¿qué sucede? Que pierde la confianza en el padre. Entonces, al ser testigo de promesas no cumplidas, de maltratos, de mentiras, de señales de debilidad, en donde el padre no se hace cargo de lo suyo, en donde ve que el padre también es irresponsable, aquí vemos, no sé, típico padre abandonador, que está cuando quiere y cuando no, pues esto genera la herida de traición en el niño. Entonces, ¿cuál es la máscara? Así como la máscara, ya vimos, de la humillación es el masoquista, vemos que en la herida de traición la máscara es el controlador. ¿Por qué se vuelven controladores? Porque como hubo un riesgo de supervivencia, miren, acá es esta historia que les cuento del niño que enfrenta al padre, es completamente verdad. ¿Qué pasó? El niño temió por su vida. El niño temió por su vida y temió por la vida de su madre. Y como el adulto no podía hacerse cargo, ¿qué pasó? El niño aprendió que él tenía que controlarlo todo. Él aprendió que si él no se hacía cargo, todo se salía de control y nos íbamos a morir.
Y a este niño le tocó salir a trabajar, le tocó salir a proveer a casa porque el padre se fue desde muy chiquito. Entonces este niño se volvió un completo friki del control. Entonces, ¿cuál es el gran miedo del controlador? Así como ya vemos que el miedo de la humillación es la libertad, el miedo de la herida de traición es la disociación, el sentir que pierde el control, la separación. Entonces él necesita, o él o ella, aquí puede ser hombre, mujer, no importa, necesita estar en sí mismo constantemente. Y más que en sí mismo, porque ojo, aquí hay una gran diferencia entre estar en uno mismo y estar en control de uno mismo, porque tú puedes controlarte, más no tener presencia de ti mismo. Son dos conceptos diferentes. Pero bueno, en todo caso, el salir de control, por ejemplo, el alcohol, las drogas, las tomas de plantas medicinales, todo esto puede generar un miedo enorme en la persona controladora. Bueno, vamos a ver algunas actitudes y comportamientos de la herida de traición. Obviamente cuando yo digo controladora, aquí ustedes ya conocen a alguien o se identifican ustedes también. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que tienen una personalidad muy fuerte, como una persona de eneatipo 8, personas que tú las ves y son grandes, fuertes, tienen una voz fuerte, personas que marcan el territorio, personas que se notan cuando entran a una habitación. Son personas que muchas veces suelen imponer su voluntad, personas que muchas veces como que incluso atropellan, ¿no? Atropellan al otro, hablan duro, hablan brusco, personas como que, como les digo, que tienen una presencia muy, muy fuerte. Personas que claramente no muestran su vulnerabilidad, porque como al niño le tocó ser fuerte desde el día 1, pues este adulto ahora no va a mostrarse vulnerable, porque para él o ella mostrarse vulnerable implica un riesgo de vida, de muerte. Obviamente aquí estamos hablando pues de un nivel supremamente inconsciente, ¿vale? Pero hay un miedo enorme a mostrar sus emociones. Incluso puede que ni las sienta. Que esto es muy interesante, que cuando los niños han tenido que reprimir mucho sus emociones, después les cuesta identificarlas y esto es pues supremamente conflictivo a la hora de relacionarse con los demás. También algo muy característico es que son personas que quieren que los demás sepan que ellos son capaces, ¿no? Entonces son personas que todo el tiempo están como mostrándose mucho, personas que por lo general como que dan la nota en el sentido de que ellos pueden con todo y creen que pueden hacer malabares con todo y que, ¿no? Como que les gusta mucho mostrarse personas responsables y en realidad sí son muy responsables. Personas que, por ejemplo, cuando llegan al poder y cuando llegan, digamos que, sí, a ser jefes, por así decirlo, tienden a ser un poco tiranos, un poco dictadores, un poco fuertes, como que les molesta profundamente la debilidad del otro porque les refleja cómo se sintieron en la infancia, ¿no? Entonces como que tienen que marcar mucho esa posición. Son personas que fácilmente se dejan llevar y se impresionan por otras personas con poder, entonces personas ricas, famosas, exitosas, como que tienden a dejarse llevar por estas personas y como a idealizarlas, ¿no? Porque proyectan la grandeza, el poder en esto. Suelen ser personas exigentes con los demás, obviamente supremamente exigentes consigo mismo, por lo que quieren tenerlo todo controlado. Personas que también les cuesta mucho confiar en los demás y les cuesta mucho confiar en el sexo opuesto. En general, les cuesta confiar en el otro, no se abren fácilmente porque tienen un miedo constante a que los traicionen. Entonces son personas que suelen tener círculos de confianza muy pequeños y que no se van a abrir con facilidad. También son personas que no hablan de sus debilidades, no hablan de sus defectos, tienden a ser como pareja controladores, manipuladores. Son personas que suelen poner a prueba el amor del otro. Entonces cuando, claro, enamorarse es un acto de vulnerabilidad pues tremendo. Entonces como que todo el tiempo están buscando que el otro les pruebe y les demuestre su lealtad. Entonces tú vas a notar que con esta persona pues
tú vas a estar caminando en cáscara de huevos porque realmente no hay una entrega absoluta y puede que no se entreguen nunca. Obviamente tendrían que trabajarse y son personas que si se trabajan, pues claro, pueden llegar a tener relaciones muy bonitas, pero siempre está la herida por ahí susurrándoles al oído como no confíes, no confíes. Bueno, si nos vamos al cuerpo físico, ya no lo imaginamos, personas que tienden a ser fuertes, digamos que la parte superior del cuerpo, o sea, brazos, espalda, es fuerte, unos hombros fuertes para cargar con todo el peso, suelen tener, digamos que, como les decía, ¿no? La voz fuerte, puede que tengan sobrepeso, pero también mucho músculo, entonces es diferente a la herida de humillación en donde vemos que hay un sobrepeso, en donde hay mucha más grasa corporal. Aquí puede haber mucha grasa corporal, pero también mucho músculo. O sea, vemos que son personas fuertes y son personas que sí, suelen ser como muy seductoras. Como tienen tanta fuerza y poder interior, pues vemos que son seductoras en general. Muy bien, ya para ir terminando con este episodio, vamos a la última herida, que es la herida de injusticia, que es otra herida que se desarrolla tarde, que es una herida que se da por lo general entre los 4 y los 6 años de edad y se dice que se da con el padre del mismo sexo, que como les digo, yo no generalizaría porque yo tengo también esta herida de injusticia y siento que pues sí, claramente hay por parte de madre, pero también esa herida está fuerte ahí con el padre. Entonces por eso digo, cada uno tiene que mirar su propia historia y no quedarse como tan estructurado en lo que se dice que es. La herida de injusticia se crea en el niño por la frialdad de ese padre del mismo sexo, principalmente, ¿no? Entonces, de cierta manera, la herida surge porque el niño siente que no ha sabido expresarse ni ha podido ser él mismo con este padre. Entonces, digamos que contrario a la herida de traición, en donde es como un confrontamiento hacia el padre, o de abandono, en donde el padre no ha atendido al niño, aquí es como el padre está, el niño busca expresarse o ser él mismo, y el padre lo que hace es que reacciona poniendo límites a esa sensibilidad y como imponiéndose para que el niño sea mejor, y hay como una necesidad de que el niño sea perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que queda bloqueada la expresión de la individualidad del niño. Entonces, cada vez que el niño ha intentado mostrar sus emociones, lo que siente, sus inseguridades o lo que necesite, el padre reacciona con frialdad. Entonces, el niño crece con una sensación de injusticia. Es injusto que yo no pueda ser yo, que yo no pueda sentir, que yo no pueda expresar. Ahora, aquí yo agrego algo también de mi propia experiencia personal, y es que yo crecí con una sensación de injusticia. También, o sea, yo me atrevo a decir que acá hay también como un tema de género muy involucrado, en donde yo crecí con un hermano hombre, en donde casi siempre los conflictos, obviamente yo también fui una niña rebelde, pero también muchos conflictos surgían por él, por mi hermano. ¿Y qué pasaba? Que nos castigaban a los dos. O si lo regañaban a él, me regañaban de paso a mí. Entonces esto, digamos que si bien, claro, era una sensación de injusticia porque yo no podía expresarme. Bueno, miren, aquí yo me estoy terapiando a mí misma. Entonces si yo decía, pero yo no hice nada, empezó él, ¿no? Como niña yo pues decía mierda, o sea, yo no hice nada. ¿Y qué pasaba? Mi padre con una frialdad enorme de esto es lo que es así, esto no puede ser así y punto. Entonces fíjense que claro, también a mí me pasó eso, que recibí muchos castigos por cosas que no eran mías. Entonces, ¿qué pasó? Hay una sensación de injusticia y en donde yo como mujer también como que he tenido esta rabia interna hacia los hombres. Obviamente aquí ya me voy a otros temas, pero yo crecí con una sensación de injusticia pues de las mujeres, que en general tenemos muchos motivos para sentir lo que sentimos, ¿no? Con respecto a lo masculino. Pero bueno, yo aquí les doy mi experiencia personal también de esta herida. Entonces, vamos a ver cuál es la máscara que surge con esta herida. Y la máscara es de rigidez. Entonces, como son niños que no han podido expresarse, se vuelven muy rígidos. Tú los ves como muy tiesos, o sea, en colombiano ser tieso es como una tabla, como que tú los ves como una tabla.
literalmente. ¿Cuál es su gran miedo? Pues la frialdad. Como que son personas que tienen cierto rechazo a esto. Y les voy a decir, bueno, cuáles son actitudes y comportamientos de esta herida cuando está abierta y activa. Son personas que quieren mostrarse como muy vivas y dinámicas aunque estén agotadas. O sea, son personas que les cuesta un poco como medir su propia energía. Al igual que la herida de traición, son personas que les cuesta admitir que tienen problemas o dificultades. Entonces también tienden a tragarse mucho las cosas precisamente porque al expresarlas pues recibían como esta frialdad, que también es como una forma de rechazo, ¿no? Una forma, o sea, realmente si vemos, todas las heridas tienen algo de rechazo. Son personas que también son o quieren parecer muy optimistas, personas que siempre quieren como verle el lado bueno a las cosas, que eso a mí en lo personal me representa un montón. Pero si bien dentro de la rigidez también hay mucho control. Fíjense que aquí comenzamos a ver ciertas similitudes entre la herida de traición e injusticia, aunque son diferentes. Pero también hay una gran necesidad por controlar y parecer perfecto, mientras que en la herida de traición no hay tanta necesidad de perfección, sino más como de control, responsabilidad, suficiencia. En la herida de injusticia como que se controla para parecer perfecto, un poco se tragaron estas ideas del padre, ¿no? De este padre que todo el tiempo los castraba emocionalmente para que fuesen mejores. Pues bueno, se ve el adulto todo el tiempo forzándose para ser y mostrarse perfecto con ese ideal que los demás tienen de sí mismo. Entonces sí que les importa mucho lo que los demás piensen de él. Son personas que también tienen mucho conflicto con la ira, que la reprimen mucho, porque como esta ira fue reprimida desde la infancia, pues la persona con herida de injusticia o se la traga o esta vaina implota por dentro o explota de otra manera. Entonces, por ejemplo, una manera de asociarlo es, por ejemplo, un buen abogado. Un abogado puede llegar a tener esta herida muy activa, ¿no? Personas que buscan hacer justicia, sobre todo los penalistas y los que están allá en tribunales y todo esto, pues bueno, son personas que tienen una sensación fuerte con este tema de la justicia. También curiosamente son personas, bueno, curiosamente no, irónicamente, son personas que también pueden llegar a ser muy injustas consigo mismas, en el sentido de que también se dan muy duro y también pueden llegar a ser muy injustas con los demás. Entonces como que por todas estas heridas pues también tienden a tener muy borroso el horizonte de hasta qué punto estoy siendo injusto con los demás, pero también son injustos consigo mismos, ¿no? También todo lo que hacen a los demás pues es un reflejo de lo que hacen consigo mismos. Y esta rigidez de cierta manera es la culpable de esa injusticia, ¿no? Como de señalar mucho al otro y de culpar al otro, pero en el fondo ellos mismos tampoco se han permitido ni abrirse, ni expresarse, ni mostrar lo que realmente les pasa. También tienen mucho miedo a perder el control, al igual que las personas con herida de traición. Y también tienen mucho miedo a parecer imperfectos a los ojos de las demás. Entonces son personas que, por más de que se muestren frías e insensibles, sí les importa muchísimo lo que los demás puedan llegar a sentir. Y también, bueno, digo que les cuesta identificar hasta qué punto son justos consigo mismos y con los demás, porque son personas que tienden a criticar muy fácilmente a los demás cuando no actúan como él cree que actúa, ¿no? O ella. Entonces, por eso digo, como que son personas que pueden señalar muy fácil al otro y decir es que tú haces esto, tú no haces esto, pero no se dan cuenta que ellos tampoco lo hacen o no lo hacen, bueno, lo que sea de lo que estemos hablando. Y también son personas que tienden a priorizar mucho más la razón sobre el sentimiento, porque si bien las personas con herida de traición, tú les ves como un tono mucho más emocional, ¿no? Por lo que vienen de pronto de heridas de maltrato y demás, son personas como que sienten muy en la tripa y eso las lleva a ser como muy posesivas también con los demás. En cambio, estas personas con herida de injusticia tienden a ser más bien insensibles, tienden a ser muy como que razonan todo con la cabeza, pero el corazón lo tienen frío, jue madre, lo tienen frío, y para calentar ese corazón, pues complicado. Entonces, como dato curioso, son personas que usan las siguientes palabras o expresiones:
Dicen mucho sin problema, exactamente, seguramente, siempre, jamás, correcto, hace falta, extraordinario, fantástico, y también usan muchos superlativos como súper bueno, especialísimo, divinísimo, hiper bonito, como que exageran mucho las cosas, ¿no? Que aquí yo estoy relacionada con la herida de la injusticia. Bueno, si nos vamos a ver un poco cómo es el cuerpo, miren, de hecho, estudiando este tema del carácter, el cuerpo de la injusticia es el que más me representa a mí, porque les voy a decir cómo es. Es un cuerpo bien proporcionado, tienen una buena postura corporal, bueno, yo esto lo he trabajado mucho, tienen hombros cuadrados, son personas que tienen ciertas partes del cuerpo muy rígidas, o sea, son personas que bueno, aquí no tanto, pero son personas que tienen, por ejemplo, las piernas, tú les ves las piernas y las tienen muy rígidas. Las ves como andar o correr y son como medio tiesos. Tienen como ciertos movimientos secos. También son personas como muy pulcras en su imagen, como les importa tanto lo que los demás piensen. Tienen una imagen muy pulcra y muy seductora también. Tienden a tener la mandíbula apretada, como que tú les ves que tienen como mucha musculatura, digamos que en la mandíbula. Son personas que tienden a ser como fuertes, deportista. Ahí es cuando yo digo que yo me relaciono con esto, porque no del todo, porque yo no tengo el vientre completamente plano y musculado, no, yo tengo mi capita de grasa orgullosamente por mi herida de abandono. No, mentira. Pero sí, básicamente son personas como que tú les ves el cuerpo muy rígido también y muy duro. Bueno, mis queridos, eso es básicamente el resumen de las 5 heridas del alma. Como conclusión, son heridas que moldean nuestro carácter, moldean nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de vernos a nosotros mismos, de actuar, de comportarnos, de pensar. Recuerden que esto es básicamente un lente, unos lentes que yo me pongo inconscientemente para sobrevivir y atravesar la vida. Entonces yo veo e interpreto la vida con estos lentes. Entonces ahora, claro, cuando uno tiene la herida muy abierta y estamos muy insanos o muy neuróticos, como decimos en psicología, pues nos pasa todo esto que les describo. Tenemos muchos más este tipo de pensamientos y comportamientos, pero a medida que tú también trabajas en ti mismo y comienzas a ir a terapia, a observarte, a analizarte, a amarte a ti mismo, a estar en paz contigo, pues esto también se vuelve mucho más llevadero y sostenible. A mí, por ejemplo, me pasa, como les contaba al principio, que me llega mucho esta herida de rechazo y me duele el corazón porque yo percibo que los demás me rechazan, que es una interpretación porque realmente no me están rechazando, pero cuando no me siento incluida de alguna manera, ya de unas como ¡buah!, como si me abrieran el pecho, ¿no? Y bueno, y lo mismo me sucede con otro tipo de heridas. Pero lo importante, y se los dejo como reflexión, es que yo me doy cuenta cuando es la herida hablando. Y esto yo lo trabajo mucho en terapia con mis pacientes, y es aprender a ver la herida. Y cuando yo veo la herida, puedo mirar a través de la herida y ver a esa niña. Me voy a mi yo de 4 años, 5 años y le doy un abrazo. Me voy a ella y le digo, te amo y todo está bien. Y realmente eres mucho más de lo que crees que eres, ¿no? En tu neurosis que te ve como insuficiente. Entonces creo que es muy importante en cualquiera de estas heridas hacer un trabajo profundo con el niño interior, mirarnos con más compasión. Yo realmente sí creo que una de las soluciones o respuestas para todo esto es la autocompasión. El poder mirarnos con más amor, poder mirar con más amor nuestra historia, no porque haya sido una historia bonita o perfecta, sino mirar que cada persona ha hecho lo que ha podido y que todos hemos sufrido de diferentes maneras y que si no somos nosotros, adultos, abrazando a nuestro niño herido, pues difícilmente alguien más lo va a hacer. Entonces, eso se los dejo como reflexión. Obviamente, para no hacer este episodio mucho más largo de lo que ya es, por favor, si hay alguna herida que ustedes digan, Caro, profundiza en esta, háblanos de esta. Yo súper feliz de que me dejen en los comentarios si les interesa más este tema y poder profundizarlo. También recuerden que, bueno, tengo agenda abierta, no mucha disponibilidad, pero si tú
eres una persona que quiere llevar un proceso terapéutico, si quieres que te haga una constelación, si quieres hacer algún trabajo personal contigo, pues bueno, puedes seguirme, puedes ver mi página web, carolinacolmenares.com, en Instagram, carolinacolmenaresp, me puedes contactar y también por los comentarios yo los leo absolutamente todos. Y también, si hay otros temas que ustedes quieran escuchar, por favor, escríbanlos y nos vemos en un próximo episodio. Un abracito, chao.